Hola, mi amigo. Empezaremos esta lección diciendo que Pablo hizo teología, pero más que un teólogo, por encima de todo, en primer lugar, era un pastor. Su preocupación no era solo el cuidado de la sana doctrina, sino por encima de todo el crecimiento saludable, la salvación de cada creyente. La epístola a los Gálatas es una muestra de lo que estoy diciendo. En la epístola a los Gálatas, Pablo es firme defendiendo la doctrina de la justificación por la fe, pero no lo hace solo para defender la doctrina, sino porque sabe que la doctrina afecta la vida espiritual del creyente. Alguien que no entendió correctamente lo que Jesús hizo en su vida, pues no puede ser feliz, no puede crecer saludablemente. Y la preocupación del apóstol es que sus hijos espirituales crezcan cada día más y más, sean semejantes a Jesús. Eso lo podemos ver claramente en Gálatas capítulo 4, versículos 12, 19 y 20, donde Pablo escribe lo siguiente. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, ya que yo me hice como ustedes. No me han hecho ningún agravio. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, y yo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Mira, quiero que te des cuenta la manera como empieza esta parte de su carta, Pablo. Esta manera es elocuente. Dice, les ruego. Esa expresión les ruego en el original griego expresa un sentimiento de dolor profundo por algo que está afectando al hijo que no entiende su actitud necia. Es como si un padre le hablara al hijo que se está encaminando por el sendero de las drogas y le dijera, hijo, por favor, te ruego, para con lo que estás haciendo, te lo ruego, te lo suplico. ¿Qué es lo que Pablo le ruega a los Gálatas? Pues que dejen de confiar en su buen comportamiento como base de su salvación, que regresen al evangelio puro de la gracia de Cristo. ¿Por qué sufre tanto el apóstol? Porque considera a los Gálatas sus hijos espirituales. Mira que le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto? Porque la primera vez que él sufrió dolores por los Gálatas fue cuando trabajó en favor de su conversión. Yo como evangelista te digo una cosa, no es fácil llevar a una persona a la conversión. No es fácil que una persona incrédula acepte el evangelio transformador de Cristo. En las noches cuando yo estoy adelante en el púlpito haciendo un llamado para que las personas se entreguen a Cristo, yo puedo ver el dolor en los ojos de muchos, yo puedo ver lágrimas, yo puedo ver el gesto de los rostros, gente luchando para rendirse, para entregarse. No es fácil. Yo entiendo a Pablo cuando dice, yo he sufrido dolores de parto la primera vez que los engendré. Pero Pablo ahora les dice que vuelve a sufrir dolores de parto por aquellos hermanos que ya habían sido convertidos. ¿Por qué? Simplemente porque ellos se estaban volviendo hacia atrás y hacían sufrir de nuevo a su padre espiritual. Ahora Pablo ya no los quería traer del pecado, los quería traer de una doctrina errada. Estaban confiando en su comportamiento, en sus buenas obras. No estaban confiando en el Señor Jesucristo. Algo que me impresiona en el texto que leímos es que Pablo dice que sufre por ellos hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sabes, mi hermano querido? Es que el crecimiento es un proceso, no es un evento.
no es un hecho que sucede así en una hora. El crecimiento es diario, pero permanente, constante, y es doloroso. No hay crecimiento sin dolor. Tal vez por eso mucha gente no quiera crecer. En el proceso del crecimiento muchas veces te frustras, muchas veces te desanimas, muchas veces te da la impresión de que no estás creciendo, de que no estás avanzando. Ahí viene el diablo y te habla al oído y te dice, mira, no vas a conseguir nunca, estás perdido, porque te resbalaste una vez, porque te caíste una vez, el diablo te hace creer que ya no hay esperanza para ti. Pero mientras estemos en este mundo, podemos hasta resbalarnos, pero ahí está Jesucristo. Y Pablo les está advirtiendo a los Gálatas. El hecho que se han apartado de Cristo para mirar a su buen comportamiento no es motivo para que se desanimen. Yo les hablo con cariño, ustedes son mis hijos espirituales, por favor vuelvan a Jesucristo. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos de Pablo como un ser humano, pero un ser humano que se mostraba humano. Volvamos a leer el versículo 12. Estamos en el capítulo 4 de Gálatas. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, ya que yo me hice como ustedes. Hay una cosa admirable en Pablo. Él no se para en el púlpito y se muestra como un ejemplo de aquel que nunca cae, de aquel cristiano cuya vida solo es victoria, victoria. Las cosas todas le salen bien, maravilloso. Él estudia la Biblia, él ora, él crece espiritualmente. No. Pablo va al púlpito y se muestra humano, escribe sus cartas y se muestra humano. Habla de sus luchas, de sus imperfecciones. Por ejemplo, cuando habla de la perfección cristiana, dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado. En en Romanos capítulo 7, él dice, hermanos, yo no entiendo lo que pasa conmigo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Cuando me doy cuenta ya me estoy yendo para el otro lado, haciendo las cosas que no debo hacer. Y dice, ahora, si yo hago lo que no quiero, pues entonces no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. En otra ocasión, cuando habla a los pecadores, dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese es Pablo, se muestra humano. Y eso genera esperanza en los creyentes, porque muchos dicen, bueno, si Pablo, siendo Pablo, tiene luchas, entonces pues yo entiendo mis luchas. Eso animaba, eso inspiraba a los Gálatas a continuar luchando. Pero aunque Pablo tenía sus luchas, él también habla de victoria, de la seguridad en Cristo, del crecimiento del cristiano. O sea, él no habla de sus derrotas, de sus fracasos, para que tú te acomodes en la mediocridad de la derrota, sino para que tú entiendas que a pesar de ser humano, tú puedes crecer, tú puedes llegar a alcanzar la victoria en Cristo. Por eso dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo. Es decir, no se desanime, yo también soy un ser humano como ustedes. Vamos ahora a la tercera parte del estudio. Aquí veremos que Pablo muchas veces tuvo que adaptarse al tipo de personas con las cuales trabajaba para poder ganarlas para Cristo. Pablo dice en el versículo 12 de Gálatas 4, que él se hizo como los Gálatas, pero ahora les pide que ellos se hagan como él. ¿En qué sentido? Para comunicar el Evangelio. Es necesario adaptarse a la cultura donde viven las personas a las que deseamos evangelizar. El único peligro es que confundamos las cosas y empecemos a transgredir los principios, alegando que estamos contextualizándonos para llevar personas a Cristo. Por ejemplo, leamos primero a los Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. El texto es un poco largo, pero necesito leerlo y comentar un poco. Voy a dejar el texto en la tela. Dice, a pesar de ser libre de todos, Pablo era libre, me hice siervo de todos para ganar a más. Mira, esta expresión para ganar a más se va a repetir muchas veces, para ganar. Quiere decir, Pablo
Era libre, pero se hizo siervo ¿para qué? Para ganar. Se contextualizó con los siervos. ¿Para qué? Para ganar siervos para Cristo. Sigue diciendo, me hice para los judíos, me hice judío a fin de ganar a los judíos. La segunda vez que está la expresión a fin de ganar. Ahora ya no a los siervos, sino a los judíos. Entonces dice, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Quiere decir, me adapté a la manera de pensar, a la manera de actuar de las personas para traerlos a Jesucristo. Sigue diciendo, a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley. Ahora, cuidado. En la parte anterior dice, yo mismo no estoy bajo la ley, porque está en Cristo. Pero ahora dice, a los que están sin la ley, estos son los que niegan la ley, y Él no es de los que niega la ley. Él está bajo la gracia, pero Él no niega la ley. Él acepta la validez de la ley, solo que no se presiona por la ley, sino por el amor de Cristo. Ahora dice, a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley. Pero entre paréntesis dice, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Quiere decir, Pablo es bien claro al decir, hay gente que no cree en la ley, y para hablar con esa gente yo me hago como si yo también no creyera en la ley, pero con un propósito, traerlos a Cristo, aunque yo sí creo que la ley existe, aunque también creo que la gracia nos salva, pero la ley sigue existiendo. Pero como esa gente a la que quiero ganarla para Cristo no cree en la ley, yo me hago como si yo tampoco creyera para traerlos. Dice, sigue diciendo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para ganar a los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio. Lo que Pablo está queriendo decir es que si tú quieres traer a una persona para Cristo, pues tienes que llegar a esa persona hablando de lo que a esa persona le gusta, pensando más o menos como esa persona piensa. Tú no puedes querer llegar a una cultura para imponer tu cultura. Tú no puedes querer traer a una persona hablando de lo que a ti te interesa, sino de lo que le interesa a la persona, hasta conquistarla con el vehículo maravilloso de la amistad, y después sí lo vas a ir trayendo lentamente para Jesucristo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Ahora, el peligro es que tú pues te vayas diciendo, me voy a contextualizar, y en vez de traerlos para Cristo, tú te comienzas a vivir como esas personas, te contagies de la manera de pensar de esas personas y te pierdas también. Ese es un peligro, y un peligro que muchos pueden correr. Por ejemplo, yo quiero traer a los borrachos para Cristo, a los ebrios. Me voy al bar y me emborracho también. No, pues, ahí está en juego un principio. Yo no puedo hacer eso. Pero puedo hablar con ellos. ¿Acaso Jesús no se sentaba con los pecadores? Pero no para pecar, sino para traerlos al Evangelio. En la cuarta parte de este estudio hablaremos de la actitud de los Gálatas cuando Pablo los evangelizó por la primera vez. Parece que el apóstol no llegó a Galacia porque tenía un plan establecido, sino por causa de una enfermedad. Lo cierto, la verdad, es que sin importar la causa de por qué fue a Galacia, los Gálatas lo recibieron bien. Leamos Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así: saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon, ni lo menospreciaron. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en el siguiente versículo, que no lo voy a leer, dice, hasta estuvieron dispuestos a darme sus ojos.
Mira, como ya dijimos, la intención original de Pablo no había sido predicar el Evangelio en Galacia, quiere decir, quedarse ahí para establecer una iglesia. Pero algún tipo de enfermedad lo tomó en su viaje y pues lo obligó a permanecer en Galacia más tiempo de lo que esperaba. No sabemos cuál era la enfermedad. Algunos creen que él había contraído malaria, otros sobre aquella referencia de Pablo de que los gálatas estaban dispuestos a darle sus ojos. Piensan entonces que el problema de Pablo era con la visión. Otros sugieren que fue otro tipo de enfermedad. La enfermedad podría haber sido aquello que en otra ocasión él dice, el aguijón en mi carne. La verdad es que nada detuvo a Pablo de predicar el Evangelio. Paró en Galacia por causa de la enfermedad, estaba enfermo, pero así enfermo él predicó el Evangelio y cumplió la misión. Yo como pastor, como ministro, aquí aprendo una lección. No es una enfermedad, no es una circunstancia familiar a veces que tiene que detenerme de continuar cumpliendo la misión. Epa, pueden decir algunos, quiere decir que la familia no importa, la salud no importa, interesa, solo que a veces vivimos más preocupados en atender nuestras cosas que en predicar el Evangelio y cumplir la misión. He tratado toda mi vida de ser un buen padre, he tratado de cuidar mi salud, pero no me he detenido por nada de predicar el Evangelio y cumplir la misión. Y una vida que me inspira a mí es Pablo. Pablo estaba preso y en lugar de estar llorando en la prisión, ¿qué hizo? Escribió cartas, aprovechó el tiempo sin lamentarse, porque él creía una cosa, lo que él escribió en Romanos 8:28. Aquellos que aman a Jesús, todo les favorece, todo les sale para el bien. La prisión, la enfermedad, todo es para el bien. No te quejes, levanta la cabeza, las circunstancias que estás viviendo, en lugar de ser circunstancias de lamentación, deberían ser circunstancias de victoria. Si crees en Cristo, deja que Jesús comande tu vida. Y a pesar de la enfermedad, del dolor, de las circunstancias adversas, sigue cumpliendo la misión. Llegamos ahora al fin de este estudio. El tema aquí es cómo reaccionar delante de personas que no están de acuerdo contigo. Porque la verdad es una cosa, no esperes que todos piensen como tú, que todos te feliciten por lo que haces, que todos te elogien, que todos aprueben tus actitudes. Mucha gente te va a apedrear en la vida, eso es una ley de la vida. Alégrate cuando te apedrean, porque un viejo profesor me decía a mí, solo le tiran piedras al árbol de mango que produce mangos. Cuando no tiene un mango, pues ¿para qué lo van a apedrear los muchachos? No hay mango para recoger. Entonces cuando te critican, alégrate, alaba el nombre de Dios. No respondas, no te defiendas, nada. Deja que la vida se encargue de defenderte, que Dios se encargue de guiar las cosas. Pero a veces cuanto más te quieres explicar, más te complicas la vida. Leamos Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí Pablo les hace una pregunta a los Gálatas. Les dice, resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. ¿Qué verdad? Es que pues la primera vez que él llegó y les habló de Jesucristo, de la gracia, del perdón, pues ellos lo recibieron tan bien, lo trataron tan bien, a que hasta quisieron darle sus ojos, en fin, lo recibieron como un representante de Jesucristo. Pero ahora que vino a advertirles, a amonestarles, porque vio que ellos estaban saliendo del mensaje de la gracia y entrando y cayendo en la confianza en las obras, ahora que él les dice la verdad, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven contra Pablo, el mismo Pablo que vino en nombre de Jesús hace un tiempo, ahora es un enemigo, y por eso Pablo les pregunta, resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y se refiere ahora a los judaizantes que estaban engañando a los gálatas. Dice, ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien. Quiere decir, ellos los quieren a ustedes, pero no para bien. Al contrario,
quieren aislarlos para que ustedes tengan celos por ellos. Me impresiona esta expresión. Ellos los quieren a ustedes. Ellos vienen y les hablan, en fin, pero no porque quieren el bien de ustedes, sino quieren aislarlos. ¿Aislarlos de dónde? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sacarlos para un movimiento disidente, para estar perturbando a la iglesia de Dios. Oh, querido, ya lo he dicho muchas veces en estos comentarios. La iglesia de Dios es imperfecta. La sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Vas a ver muchas imperfecciones en la iglesia de Dios, entre los líderes de la iglesia, entre los pastores, entre los ancianos, porque somos seres humanos, pero eso no es motivo para que tú escuches las tendenciosas críticas de algunas personas que no quieren tu bien, solo quieren aislarte. ¿De dónde? Del cuerpo de Cristo. Y una vez que tú te aíslas del cuerpo de Cristo, te vas apagando, te vas deteriorando. Como una fruta que es separada del árbol, se va deteriorando, malogrando solita. No permitas que hagan eso contigo, les dice Pablo a los Gálatas. No hagan caso a movimientos que vienen queriendo aislarte, queriendo sacarte del cuerpo de Cristo. Pues que estos consejos te sirvan. Y que Dios te bendiga ricamente en los estudios de esta epístola a los Gálatas.